por ahí? ¿Cómo te está tratando en Buenos Aires? Y acá está un poco nublado y estuvo lloviendo un poquito hace unas horas, así que está gris. Está gris. Bueno, acá lo tenemos gris al cielo, que es casi una constante en nosotros, pero bueno, tenemos lluvias anunciadas para mañana. Un frente frío ha entrado por el sur, que es lo que le está llegando a ustedes, pero a ustedes les llega un poquito de frío, a nosotros nos maltrata. Pero bueno, porque Claro, primero pasa por acá el frente frío. Pero claro. bueno, Federico, muchísimas noticias con la economía. Tienen ustedes, no les alcanza el tiempo para leer los diarios y leer todo lo que está ocurriendo, ¿no? Que sepa el cepo al dólar, después no hay cepo, sí es cepo, no es cepo, se venden, no se venden, parece que se pueden vender otra vez los $200, pero el tema del presupuesto, que no es una cuestión tan simple, porque creo que tiene como 1000 hojas el presupuesto y unas variantes impresionantes, se habla mucho, pero la verdad es que lo que intentábamos desde el programa, los a veces contarle a la gente exactamente por qué están presentando y dicen que las características de este presupuesto tienen características de género, a qué se dedica, si mejora el presupuesto, si la expectativa del presupuesto es el plan de gobierno de un presidente, a ver cuáles son esos algunos aspectos, algunos rasgos de la presentación del presupuesto nacional, Fede. Bueno, a ver, Es amplia la pregunta, este, ¿eh? Yo sé que puede estar claro. hablando tres No, días del tema, pero sí, sé que es amplia. no, bueno, yo tampoco soy un experto en temas fiscales y seguramente hay gente que tiene toda la información. Yo tratando de dar una idea general y quizá entrar en algún punto que pueda ser interesante. Bueno, primero que esto que está sucediendo o que sucedió el otro día, que es la presentación de un proyecto de ley en el Congreso, ¿no? El Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley de presupuesto donde, digamos, sobre la base de un plan de gobierno para por lo menos el año próximo, se establecen una serie de un conjunto enorme, ¿no? de medidas, de proyectos, de política que llevarían adelante el próximo año todos los organismos del gobierno, todos los ministerios y de ahí. Bueno, ese proyecto que se habrá venido trabajando todos estos meses en todas las áreas del Poder Ejecutivo, tiene su correlato financiero, económico, digamos, como, digamos, las estimaciones de gastos, recursos, la diferencia entre gastos y recursos, cómo se financiaría. Entonces cada política se traduce en un número, una cantidad de dinero que se espera gastar en como parte de ese plan de acción del gobierno. Entonces, este proyecto después va a ser tratado por la Cámara de Diputados primero, tal vez se le hagan modificaciones o no a los límites que tiene que le queda al gobierno para gastar en cada área. Eso después va a ser aprobado en el Senado. Una vez que sea aprobado, el Poder Ejecutivo lo promulga y bueno, empezará el año próximo su ejecución, es decir, a hacer las políticas concretas, ¿sí? Como se Claro. traduce en esos gastos planeados, en pagar sueldos, en hacer obras, etcétera. Y después algo de lo que no se suele hablar tanto, una vez que termina el año, qué pasó en realidad. Digamos, siempre se presenta más o tiene más difusión el plan o la proyección hacia el año siguiente que después el análisis de cuánto de eso se cumplió, cuánto Claro. no y demás. Una particularidad es que este año, el 2020, el gobierno está funcionando sin un presupuesto aprobado el año anterior. Digamos, el presupuesto, digamos, se aprobaron leyes que amplían el presupuesto del año 2019 para que el gobierno pueda funcionar. Claro.
Esto sería una ventaja para el año próximo, tener un plan explícito donde hay proyecciones sobre las principales variables de la economía que dan un marco a esa estimación de recursos y ese uso de esos recursos. No sé, por ejemplo, el presupuesto presentado está basado en una expectativa de crecimiento de la economía de un 5% anual, 5,5% en el año que viene, el crecimiento del PBI, una expectativa de inflación de 29% y una expectativa de devaluación del dólar de aproximadamente el 30%. Es decir, que diciembre del año que viene termine con un dólar a 102 pesos. Dólar oficial, mayorista, que ahora es alrededor de 76, 77, algo así. Federico, en el presupuesto seguramente el presidente o el gobierno plantea de qué manera reactivaría la economía. Supongo que es poniendo mucho recurso en la cuestión social, porque eso va directamente al comercio. Es decir, si le da plata a la gente ¿qué hace? Consumir. Es decir, el presupuesto estaría basado en su crecimiento en el consumo, o sea, generar plata para que la gente consuma, o es un error Claro. de interpretación mía. Sí, por lo que plantean las autoridades, digamos, el presupuesto es un presupuesto de transición para ir saliendo de esta situación crítica y con fuerte incentivo a la reactivación, o sea, pensando a la reactivación de la actividad económica como una precondición para poder salir hacia una situación más normal, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, hay un fuerte componente de gastos sociales que es algo así como 5,5 billones de pesos, que son millones de millones, ¿no? Claro. Para todo lo que implica jubilaciones, asignaciones sociales, programas alimentarios, economía social, etcétera, que esto es algo así como el 60% de los recursos totales, una cosa así. Y el otro pilar grande que tiene que ver con la reactivación económica son la inversión en infraestructura y vivienda, que se planea gastar alrededor de más de 800.000 millones de pesos, que es el 2,2% del PBI estimado, ¿no? Y esto implicaría duplicar la inversión en obras públicas y viviendas respecto del periodo anterior. Ya cuesta hablar de los millones, los ceros son infernales. Claro, sí, por eso no se pierde referencia cuando uno habla en pesos, claro, en cantidades tan grandes. Por eso se suele plantear en términos de porcentaje del PBI como referencia del tamaño de estos gastos, ¿no? Claro. O también cuando se plantea en el crecimiento de alguna partida, se lo suele hacer en términos reales en vez de en términos nominales. Vos como economista, bueno, todavía no ha sido aprobado, así que capaz que le agregan algunas cosas y le quitan otras, pero en definitiva más o menos va a mantener el espíritu, y lo que hablábamos recién del presupuesto, pero después el ejecutado, a ver qué termina pasando después. ¿Es como real, como está planteado? ¿Por qué el gobierno anterior planteó una vez un presupuesto que a los 10 días dijo, bueno, esto no es así, la inflación no es esta, el dólar no es esto? ¿Vos crees que será posible sostener esas metas que se plantea el gobierno? Y por lo menos al momento de la presentación las autoridades lo presentan como un proyecto realista y a la vez, digamos, con proyecciones que dejan margen a una flexibilidad suficiente o por lo menos adecuada a la situación actual, donde realmente la incertidumbre es aún mucho mayor que los periodos previos, dada el contexto mundial, y digamos, son proyecciones realistas en el marco de una situación muy, muy difícil de pronosticar. Claro.
Pero bueno, esperemos que, a ver si algún día salimos de este problema económico. Bueno, primero era que tenemos mucha deuda, ahora ya prorrogamos los vencimientos de la deuda. Igual nos sigue dando un déficit, no alcanzamos a equilibrar el presupuesto nacional. Sí, digamos, este año va a ser un déficit grande. Para el año que viene, digamos, se planea reducir ese déficit. Estamos hablando de la diferencia entre los ingresos proyectados por recaudación impositiva, etcétera, claro, menos los gastos. Y ese déficit proyectado para el año que viene, en este proyecto de presupuesto, es del 4,5% del PBI, déficit primario se llama, sin considerar los pagos de intereses, que esto creo que es alrededor de un poco más de la mitad de lo que se estima que vaya a ser este año, y más 1,5 puntos más por intereses de deuda, digamos, para el año que viene. Lo cual, sí, sigue siendo un déficit grande, pero a la vez compatible con las necesidades enormes que sigue habiendo. Digamos que hoy, 25 de septiembre, las cosas como las plantea el presupuesto serían posibles, realizables, y todo nos daría una expectativa de cómo funcionaría el año que viene. Por lo menos hoy. Nuestra economía es bastante cambia, ¿no? Sí, y más en este contexto donde es muy difícil una idea no solo del contexto nacional, sino mundial. Claro, seguramente. ¿Dónde querés que arranque? Te arranco mintiendo, si querés, para hacerlo cortito, que no es tu caso, que le pones mucho esfuerzo en explicarlo. Yo sé lo que le pasa a un investigador cuando habla con un neófito. Tiene miedo de la pregunta, porque no hay nada más peligroso que un ignorante para preguntar. Porque podría empezar desde los fenicios a preguntar cualquier barbaridad, pero bueno, así que eso te agradezco, la paciencia y la gentileza que tenés para con nosotros. No, al contrario, gracias por dejarme participar. No, por favor, para nosotros es un placer, Fede, y te vamos a tener como columnista los viernes, como siempre, economía, y después estamos pensando los miércoles en el espectáculo. No sé cómo te ves ahí. Ahí puedo llegar a inventar un poco más. Bueno, Federico, que tengas un buen fin de semana, que la pases bien y bueno, que la pases bien junto a la familia. Gracias por la comunicación. Muchas gracias, saludos a todos y todas. Bueno, gracias, Fede.